Lamentablemente, abogados, activistas, protestantes, estamos identificando mm, que nos trae a la recordación lo sucedido en los años 80 y 90. Desde que Pedro Castillo hizo el autogolpe fallido en diciembre del año pasado, asumió Dina Boluarte y lamentablemente su gobierno y su poder estatal, que en principio era democrático en el sentido de que a ella le correspondía asumir por la sucesión presidencial el cargo de presidente del poder del Estado, ella se ha apoyado para mantenerse allí en los grupos conservadores y que tenían la lógica fraudista en las elecciones del año 2021. En ese sentido, en materia de derechos humanos, la respuesta que ha dado Dina Boluarte con estos sectores que están muy bien representados en el Parlamento ha sido la de no escuchar la protesta o indicar que la protesta incluso hasta sería ilegal porque tiene demandas políticas y no las demandas tradicionales como por ejemplo por agua, luz, trabajo, educación. La demanda de las protestas en el país son denuncia de Dina Boluarte y denuncia de la mesa directiva del Congreso, porque son los actores de la crisis que terminó teniendo un punto muy importante el 7 de diciembre con el autogolpe fallido de Pedro Castillo. Eso lo consideramos como el escenario previo para que lo que vino después en Cusco, Ayacucho, Ica, Arequipa, Puno ahora, fuera el discurso y el ejercicio en los hechos de matar al protestante. La situación en ese sentido, respecto de ejecuciones extrajudiciales, violaciones a la integridad, violación al derecho de defender por parte de los abogados y activistas y el derecho a la libertad de expresión que ejercen sobre todo los periodistas, ha sido absolutamente violentado con el uso discriminado de la fuerza y con algo que caracteriza mucho al país y a regiones y a países en la región, que es el famoso terruqueo. Señalar que quien no está de acuerdo con el discurso del gobierno no solamente es un vándalo, no solamente genera el desorden social, sino que es también terrorista y en ese sentido está actuando la policía con las investigaciones e incluso el sistema de justicia. En principio, respecto de los protestantes, los derechos que han sido vulnerados es a su integridad, al derecho de protestar, de organizarse, de manifestarse públicamente, de participar en la vida política del país. Y quienes son los principales violadores en ese sentido son el gabinete, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que tiene esa lógica prácticamente de guerra frente al ciudadano que protesta, y por supuesto de Dina Boluarte, que hace posible que las Fuerzas Armadas en dos zonas del país, sobre todo Puno y Ayacucho, y las fuerzas policiales en todo el país, cometan estas graves violaciones a los derechos humanos, lanzando perdigones a una distancia inadecuada y en direcciones inadecuadas frente al cuerpo de los protestantes, gaseando indiscriminadamente, rompiendo la protesta y cercando a la gente. Entonces, estas violaciones a la integridad, a la protesta, a la organización, participación política, son de responsabilidad de estos funcionarios. Y también quisiera decir que están respecto de los periodistas que están en las marchas, los fotoperiodistas sobre todo, también están siendo violentados en su derecho a informar, y los abogados. Yo he sido no solamente testigo de cómo es que no nos dejan ingresar a los locales que son intervenidos por la policía, donde resultan detenciones arbitrarias, sino que no nos dejan ingresar a las comisarías y no nos dejan acompañar a los detenidos y detenidas cuando incluso no hay asistencia de fiscal en toda esta actuación policial. Y no solamente no nos dejan acceder, a pesar de identificarnos como abogados del movimiento de derechos humanos, sino que además nos agreden físicamente. Yo fui víctima de una lesión el 21 de enero cuando me apersoné a la Universidad San Marcos para poder acceder al campus y acompañar a los detenidos y las detenidas, ¿no? Eso es algo que ya se está denunciando, pero como te digo, son diversas las violaciones y no son accidentes ni son dispersas, es un patrón que ya se viene identificando desde las protestas de diciembre y que se están agudizando
ahora en el centro de Lima. El rol ha sido de frenar la protesta, de acallar la protesta, de cercar la protesta. La policía ha salido a las calles en base al estado de emergencia declarado en diversas regiones del país e indicando, de acuerdo al ministro del Interior y la propia presidenta Dina Boluarte, que están allí para defender a la población de 33 millones de peruanos de unos vándalos. Cuando lo que está de frente son protestantes legítimos que están movilizándose de diversas partes hacia Lima para que sea escuchada su voz. Entonces la policía lo que hace aquí, en base a este discurso de guerra del enemigo que supuestamente se tiene al frente, gasea, perdigonea, hay personas que han sido asesinadas por balas e incluso han sido asesinadas personas que buscaban proteger y auxiliar a personas heridas en estas protestas. La policía no ha tenido ninguna mesura en el uso de la violencia, no solamente respecto a los protestantes, sí, sino también respecto de los periodistas. Y además, y esto es algo que quiero señalar, no solamente van contra el cuerpo de los protestantes, sino que mienten y en grupo lesionan a estudiantes que en los últimos días han comenzado también a manifestarse. La actuación de la policía ha sido por fuera de los protocolos de la misma institución, violando estándares de derechos humanos, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado aquí en Perú y ha solicitado al gobierno ni un muerto más y que la fuerza policial actúe en los estándares correspondientes. Y creemos de que la impunidad en el discurso que la presidencia le otorga a las Fuerzas Armadas es lo que hace que se fomente esta actuación de la policía. Mira, en concreto respecto de los protestantes, todo aquel que protesta es gaseado y es tenido como enemigo e incluso siguen siendo perseguidos luego de ser liberados de las detenciones arbitrarias. Tenemos noticia, información de personas que llaman al movimiento de derechos humanos indicando que al haber alojado humanitariamente a los protestantes que han sido gaseados y detenidos ilegalmente, la policía se está acercando a esos locales para investigar por qué están allí y a qué se debe, ¿no? Entonces hay una persecución posterior a los protestantes. También los periodistas, los abogados que quieren entrar a los espacios donde están las personas siendo detenidas, y entre estas las personas mayores de edad y sobre todo los quechohablantes. Esto ha sido visto con mucha más claridad en la intromisión en la Universidad San Marcos del día 21 de enero, en donde mujeres mayores de edad quechohablantes han sido humilladas en la detención, puestas boca abajo, con manos atrás en el piso, como en la época de la lucha interna, de la violencia interna, en la época del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, esto es gravísimo y son estos grupos focalizados los que están teniendo la mayor repercusión de la fuerza desmedida por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Mira, hay una cadena de violación al debido proceso y a la integridad durante estas detenciones ilegales. Primero, que se realizan sin la presencia de la Fiscalía. Segundo, que se realizan en base a mentiras y se realizan por solo grabar otros hechos de violencia policial en la calle. Es decir, no tienen ninguna motivación real para realizarse esas detenciones. Luego, en los espacios de detención, no cuentan con defensa porque los policías impiden el acceso de los abogados. Posteriormente, ni siquiera de la Defensoría del Pueblo, a quienes también retardan el acceso a los lugares de detención, ya sea la universidad, ya sea una confederación campesina, ya sea un local partidario o ya sean las propias comisarías. Dentro de los locales hemos recibido denuncias de los estudiantes que han sido no solamente humillados, gritoneados, despojados de sus pertenencias, hecho con insistencia firmar actas que ellos no estaban de acuerdo en firmar con ausencia de fiscal y de abogado, sino que también han sido revisadas algunas mujeres
hechas para desvestirse y buscar entre sus cuerpos si es que habían rastros de droga. Y también lo que ha pasado es que los han golpeado dentro de las instancias policiales de acuerdo a las denuncias que tenemos. Posteriormente, la fiscalía demora excesivamente en ingresar. Los habeas corpus que se han puesto han sido exigidos que sean por escrito y no de forma oral por la urgencia en la crisis, a pesar de que así lo permite la ley. Y en consecuencia, lo que tenemos es que son personas que son mantenidas ilegalmente con todas estas violaciones de derechos de integridad, derecho de defensa, interculturalidad, porque son muchas personas quechohablantes las detenidas y tardan los intérpretes en hacerse presente en estos espacios de detención ilegal. Como tú puedes ver, son diversas las violaciones respecto de los detenidos. Se demoraron en la represión de San Marcos a devolver los documentos de identidad y muchos detenidos, dicho sea de paso ilegalmente, han por temor no querido regresar a ver a un policía o siquiera a protestar, ¿no? Yo quiero acá hacer en claro que la detención ilegal, arbitraria y con violación de derechos humanos, si bien es muy grave para el gobierno actual, es un instrumento para impedir la protesta, para impedir la exigencia legítima política de un cambio de gobierno que respete los derechos fundamentales. Nosotros, en principio, de forma inmediata, tienen que cesar las muertes y las violaciones a la integridad de los protestantes. A nivel de la protesta, creo que el gobierno necesita entender, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión Interamericana y lo que se ha dicho en este día por la evaluación periódica universal que le toca a Perú, que tiene que defender a los protestantes, protegerlos, a los abogados y a los periodistas. Eso de inmediato. Tiene que proteger la protesta, que es un derecho fundamental, y atender la demanda de la protesta. La demanda de la protesta, teniendo encima más de 50 asesinatos, muchos de ellos calificados como ejecuciones extrajudiciales, es la renuncia de Dina Boluarte y el cambio de la mesa directiva del Parlamento. Necesitamos nuevas elecciones. Jurado Nacional de Elecciones y otros investigadores del sistema democrático ven la posibilidad de eso. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es parar la represión, parar la violación de derechos humanos, proteger la protesta y sentarse para ver las salidas más rápidas y democráticas frente a las demandas de la población movilizada.